Bueno, queridos patitos, ciertamente vamos a hablar a propósito de un reportaje que se hizo el mes pasado en el primer diario de Vizcaya y también de Cantabria, que son primos hermanos, ermitas de Euskadi y de Navarra, como si fuera otra cosa, donde disfrutar unas vistas espectaculares. Los fieles construyeron estos santuarios en balcones paisajísticos lo más cerca de Dio posible. Esto me hace recordar una imagen que se ve respecto a las estrellas y al giro que hacen sobre una ermita. Me recuerda a parte de mi juventud, la parte de las estrellas, no necesariamente la parte de la ermita, como son las lágrimas de San Lorenzo, el tema de las Perseidas y estas cosas que suceden periódicamente, cada cierto tiempo, y que son espectáculos visuales que nos ofrece el cielo. Recuerdo ciertamente a mediados de agosto, creo que fue, en aquel caso, que habíamos cenado en la casa de unos amigos de toda la vida, de mis padres, y por lo tanto había una cierta querencia, a pesar de que en los últimos años ha habido una cierta dejadez, como a veces pasa. Pero después de cenar y de estar por ahí tranquilamente y habiendo alcanzado una serie de horas de medianoche, concretamente, y como coincidía, pues alguien dijo, oye, ¿y si nos acercamos a Punta Galea a ver la lágrima de San Lorenzo? ¿Por qué? Pues porque evidentemente se ve mejor cuando uno se aleja del centro, de la zona más iluminada, de la contaminación lumínica. Y por tanto, ciertamente fue algo bonito, que recuerdo, como se puede ver, pero sobre todo por la parte de ver la bóveda celeste y esas estrellas fugaces conocidas como lágrimas de San Lorenzo. Pero por la parte más terrestre, el tema de las ermitas, podemos hacer la reflexión respecto al pueblo vasco. El pueblo vasco que para algunos es muy catolicón, muy meapilas, muy frailón, pero tampoco tanto, tampoco que uno rasque el pasado nuestro como ámbito de país, pues podemos ver como concepto que no ha habido una gran construcción, entiéndase, por ejemplo, una gran catedral, una gran basílica, estilo o no la de San Pedro, que ha tenido varias construcciones, como la anterior que estaba hecha en madera y que dio paso a la que está en mármol, mono, con estos materiales, con la participación de Miguel Ángel, de Bernini en la columnata, sino entendiendo cómo San Juan de Letrán, la catedral, por ejemplo, que hay en Burgos, o la de León, o la de Segovia, hay un montón. En Zaragoza está la Basílica y la SEO, que es la catedral, que conviven en la Plaza del Pilar. Por lo tanto, hay en el entorno muchas construcciones, digamos que imponentes. Si uno mira, ciertamente, a diferencia, sobre todo también, evidentemente, con lo que es la Catedral Vieja y la Catedral Nueva en Vitoria, tampoco tienen una profundidad de campo tan grande respecto al ámbito bajo o alto, sobre todo el alto medieval, es decir, el periodo que concluye entre el 476 y el año 1453 o 1452, depende del punto que uno le ponga. Por lo tanto, ciertamente se ponían las iglesias en Euskadi, en el conjunto de Euskadi, en general, sobre aquellos puntos que tenían telúricamente relación con lo pagano, para tratar de ocupar los sitios de poder de la religión tradicional en los nuevos, porque el peregrinaje iba a seguir siendo al mismo sitio, y bueno, pues es como si en San Mamés, en vez de poner un campo de fútbol, pues te ponen un McDonald's gigante. Pues ciertamente la gente igual sigue queriendo tener que ir a esa zona, pero en vez de ver un partido de fútbol, pues se pone a ver cómo eligen el menú para
comer. Y el espectáculo con Ronald McDonald. ¿Se entiende el concepto? No sé si se entiende. Igual sí, espero que sí. Por lo tanto, ciertamente es elemento de sustitución que se puede ver en muchos elementos. Por ejemplo, el tema de las brujas en el aquelarre, pero era Acar Lurra, la tierra del nardo, campos de nardo. Con lo cual, no sé, el nardo, no he profundizado en cuál es la relación que tenemos y sobre todo que en el País Vasco francés se cultivara nardo en algún lugar, ¿no? Pero como no soy naturalista, como el amigo Marín Dueyon, que es biólogo, doctor además, pues ciertamente no me voy a meter en ese asunto, pero sí en Olenchero, que tiene su primo cántabro, que es el Esteru, Olenchero, pues tiene que ver con el solsticio de invierno, que tiene que ver evidentemente con ese paso del 21-24, en donde el ciclo, el vals cósmico que tiene la Tierra con el Sol en el movimiento anual, pues tenemos ese momento en el que el Sol aparentemente, no vamos a decir que sube y baja, porque es movimiento relativo, pero sube y baja y durante 3 días se mantiene en un punto equilibrio aparente, que es el momento en el que están los días en un cierto stand-by que ni aumenta las horas de diurnas ni aumentan evidentemente las nocturnas. Por lo tanto, durante esos 3 días hay una duración más o menos equilibrada y mientras los días hasta ese 21 de diciembre van descendiendo las horas lumínicas hasta llegar a ese 24 de diciembre, en donde poco a poco empiezan a ampliarse las horas lumínicas, hasta culminar en ese otro momento como es el solsticio de verano, como es el 21 de junio y el 24 de junio, que casualmente coinciden con la fiesta de San Juan. Y ahí están precisamente cogidas, cooptadas, dos festividades como son la Navidad y San Juan, como son el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Cosas que evidentemente son tradicionales y que han tenido conexión en los diversos pueblos con elementos paganos, sobre todo en la Europa pagana y también en Euskadi, como podemos ver también con la vinculación con el olenchero. Evidentemente tiene mucho que ver con lo que hacemos en San Juan, como es la quema, la pureza, la limpieza a través del fuego. Y esa forma de simbolismo está cargada del pasado, que tiene todos estos elementos paganos, como digo, y que tienen que ver porque la penetración del catolicismo, que tiene un poco lo que John Nicolás hablaba respecto a arquitectura de las naciones, en donde hay una raíz indoaria, indoeuropea, que se suele decir para taparlo de indoaria, porque después de la Segunda Guerra Mundial lo de ario queda un poquito mal, a pesar de que Eire tiene que ver con el nombre de ario, tiene relación. Irán, los puros, los arios, y en parte la Galia, los galos, eran de ascendencia indoeuropea, lo mismo que los griegos, y también evidentemente los romanos. Y por lo tanto, ciertamente, cuando se expande esa denominación latínica de eclesia, que tiene que ver con la traducción de asamblea, los vascos, que tienen otra raíz, la de euskera, con otro ámbito, que es una lengua distinta de las romances, incluso evidentemente las germánicas, que tienen bastante permeabilidad. Por ejemplo, el inglés durante la Edad Media, por ejemplo, tenemos ahí el lema del Reino Unido, que es Mon Dieu et mon droit, mi Dios y mi derecho. Por lo tanto, durante la Edad Media hubo una colusión respecto del francés, implicando mucho en la permeabilidad respecto al idioma inglés, que sería bastante largo de hablar y sorprendente porque mucha gente no estaría dispuesto a aceptar la proximidad
de estos dos idiomas, sobre todo los lingüistas, que dirían, no, el inglés con el alemán, el germanismo, del ámbito sur, castellano, francés, italiano, rumano, tenemos ahí el ámbito de la familia de los los romances del sur, una zona más latina, pero ambos son subsumidos en el ámbito general de los indoeuropeos, cosa que evidentemente el magiar, el suomi y el euskera, por ejemplo, se suele decir que tienen otras raíces distintas. Y por eso, cuando llega el concepto eclesia, no tienen esa cercanía y en parte hay que meter la sangre con calzador. La sangre de Cristo de la copa donde se celebra la comunión. Y por tanto ahí tenemos un asunto bien interesante y referente a la hora de explicarnos por qué no tenemos unas grandes iglesias, porque como podemos ver, la Catedral del Buen Pastor en San Sebastián no es de una larga y productiva historia, sino es bastante reciente. Su conversión en catedral también es bastante reciente, lo mismo que la catedral de Santiago. La gente piensa que el centro de la fe en Vizcaya es la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, enfrente de la cual nací yo en la Clínica Virgen Blanca, un 19 de mayo del año 1982. No, está la Catedral de Santiago, que es epicentro del Camino de Santiago. Y ciertamente resulta curioso recordar a Meric Picard en Codes Callistinus, que insultaba directamente a nuestro pueblo a paso de ese Camino de Santiago. Por eso cuando se robó este regio libro en la Catedral de Santiago, no tuve más que indiferencia por el significante que tiene respecto a que vienen cargados de una serie de insultos a nuestro querido pueblo vascón. Pero bueno, ciertamente, dejando de lado esas cosas bonitas de la historia respecto a degradar como asnos, animales, brutos, terroristas, habría dicho, a nuestro querido pueblo, pues ciertamente costó bastante. Luego, como diría el señor Tyrell Corporation, Roy Batty, dice: la estrella que brilla con el doble de intensidad vive la mitad del tiempo. Aquí tendríamos un concepto más o menos parecido, tanto en cuanto la vida del cristianismo en el País Vasco es más corta, por lo tanto brilla con mayor fulgor a la hora de extrañar al mundo ese pasado pagano como pueblo, y evidentemente dar figuras como los jesuitas de Ignacio de Loyola. Iba a meter el Juan, siempre Juan por algún lado, como el preste Juan, que había ido a la India, supuestamente, pero el otro sí fue a Japón y a China. Por eso tenemos el parque Yamaguchi en Pamplona, como es el señor Francisco de Jasso y Azpilicueta, Francisco Xavier. Y por tanto, ciertamente también tenemos a otro que estuvo en Japón, como es el padre jesuita, el padre Pedro Arrupe. Pero luego también tenemos a el tornaviaje, bueno, gente que estaba colusionando con el tema de no sé si Legazpi era también algo religioso, pero Urdaneta sí, y otra serie de grandes hombres de fe, pero también de aventura, y por supuesto, evidentemente, dieron glorias a la Iglesia católica en el mundo. Por ejemplo, el tema de la Contrarreforma, Trento, pero ciertamente sería largo de señalar. Por eso tenemos que conformarnos con cosas, digamos, más cookies, más pequeñitas, como por ejemplo, ahí tenemos la ermita de San Lorenzo, en Valderejo, en Álava, que no es muy alta, pero sí está en alto, de la sierra de
Anderejo. Tenemos también en Urregaray la ermita de Santa Eufemia, que, bueno, pues ciertamente tiene unas vistas espectaculares. En, como digo, en Urregaray, en Vizcaya, tenemos en el Colitza, en Vizcaya, la ermita de San Roque, que tiene la curiosidad, ciertamente, que esta era una colina donde había el llamado. Se puede ver, por ejemplo, en las películas del Señor de los Anillos, creo que es en la tercera, en el Retorno del Rey, cuando tienen que subir a hacer el llamamiento para que Rohan acuda a apoyar a Gondor en, en la batalla ahí de los de enfrente de Minas Tirith, donde ciertamente hay esa concatenación de montañas con esas llamas. Aquí se hacían también con las bocinas para llamar a juntas generales, y también se dice que utilizaron un método similar para afrontar en el 778 la batalla de Orreaga en Roncesvalles, derrotando la columna de el todopoderoso Carlomagno, después de haber destruido Pamplona, cosa que a los vascones no les hizo ni puñetera gracia. Pero el tema de los montes bocineros en el señorío de Vizcaya tiene peso y ha podido ser recuperado, y en la cima del Colitza hay una ermita, seguramente por la colusión de estos elementos, tanto el ámbito del llamado a Junta General, como también el hecho de tener una terpe, que según yo Nicolás también hablaríamos de Tarbes, la terpe. El tema de los topónimos también ayuda a veces, como es la ermita de San Roque, aunque evidentemente en este pueblo tenemos también el tema de la anteiglesia, es decir, que las decisiones se tomaban fuera del ámbito de la iglesia y por tanto separación iglesia-estado. Pero bueno, eso sería ámbito de señorío de Vizcaya, que tenemos algún vídeo respecto a eso. Tenemos también a Echgorri en Guipúzcoa, la ermita de Santo Cristo, que he estado allí arriba, y lo cuento en Amores Pendejos, un pequeño sucesillo, una historia pequeñita que sucedió ahí arriba, pero ciertamente conozco de primera mano y he estado allí en la ermita de Santo Cristo en el monte Aichgorri, con unas vistas espectaculares justo a los 1528 metros de altura. Y también evidentemente tenemos la ermita de San Donato en Ceriain, en Navarra, y básicamente sería estas: 1, 2, 3, 4, 5 espectaculares ermitas de el País Vasco, obviando en este caso las del País Vasco francés por alguna razón, porque, bueno, evidentemente el Correo, que es el mencionado diario, fundado en 1937, sobre la base de las rotativas de el Euskadi, del Excelsior, el latrocinio que todavía no se ha repuesto, ni siquiera lo han condenado. Pero bueno, ciertamente la historia y la memoria está ahí para poder explicarla, lo mismo que esta reflexión en torno a la incorporación del cristianismo al pueblo vasco, y con elementos un poco más sencillos pero espectaculares por la presencia en el ámbito natural, que elementos que tienen más trascendencia para cristianos más viejos, porque se hablaba de cristianos viejos, y esto también tiene que ver con la expulsión de los judíos, que en el siglo XV afectó también a la judería de Balmaseda, por ejemplo. También había otras en Tudela y en Vitoria, pero digamos que si pones el foco en les expulsaron, sobre todo en el ámbito cercano a los reyes católicos, olvidarás que los pogromos contra los judíos sucedieron en todos los países de Europa, y que los últimos en apuntarse al carro fueron precisamente los reinos hispánicos. Por lo tanto, ciertamente la historia está ahí para conocerla y recordarla, y para poner en contexto por qué no hay una gran catedral enorme con una piedra de sillería magnífica como hay en otros ámbitos, porque el paganismo llegó hasta bien entrado la Edad Media, y el cristianismo tardó en penetrar en el pueblo vasco. Cuando entró con mayor fulgor, con mayor prestancia, hasta
punto de tener una gran influencia, por ejemplo, con la creación de los jesuitas, que, como diría Frei, aquel noble chileno, dijo, los vascos han hecho dos cosas bien, Chile y los jesuitas. Pero bueno, ciertamente vamos a dejarlo aquí. Visiten las ermitas, son muy bonitas, muy interesantes, acompañadas de la naturaleza, y seguro que da para hacer unos bonitos vídeos y unas bonitas fotos en esas cumbres. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, Betty Gelpian.